información. Ha sido un gusto estar con ustedes durante esta semana y claro que es un gusto el recibirlos en esta ocasión con este tema súper interesante, bastante interesante, que nos va a ir acompañando justamente con esta temática central. El día de hoy estaremos abordando el tema Padres Fuertes, Hijos Resilientes, a cargo de la psicóloga Yuruani González, que nos acompaña el día de hoy. La licenciada, ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Cristóbal Colón, con un diplomado en neuropsicología infantil durante en neuropsicología infantil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Diplomado de igual forma de neuropsicología infantil, modelo PEI, en la Ciudad de México, y una certificación en detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista, sede Ciudad de México, Guadalajara. Pues bien, psicóloga, bienvenida. Le damos la bienvenida al Colegio Queen Elizabeth y adelante. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes a las mamás que nos acompañan y a ustedes también. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es como, pareciera que es moderno, que es como muy actual, sin embargo, es un tema que ha estado y es parte de nosotros desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, les voy a compartir una presentación que hice para ustedes. Si tienen alguna duda, igual me la pueden hacer saber. A ver, esperemos que ya haya cargado. Pues bueno, como les decía, pareciera ser que es un tema que es actual, pero pues ya tiene como muchísimo tiempo. No sé si ustedes han escuchado el término de resiliencia. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese tema? ¿Alguien? Pues bueno, cuando se habla acerca de la resiliencia, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, básicamente, ay, espérenme, perdónenme ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que, pues nosotros, cuando estamos en una situación que es complicada, que cuando esta situación es traumática, por decirlo así, pues tiene que ver con la forma en cómo enfrentamos esta solución, esta problemática, ¿sí? Entonces, cuando se habla de, pues de resiliencia, como les decía, es un tema que ya tiene muchísimo tiempo y uno de los primeros que habló acerca del tema fue el psicólogo, que también fue psiquiatra y neurólogo, fue el psicólogo John Bowlby, que hablaba acerca de la teoría del apego. Ustedes van a decir que tiene que ver la teoría del apego con el tema de la resiliencia. Pues bueno, el tema de la resiliencia tiene que ver con el apego porque se habla específicamente en que para establecer un vínculo con las personas es muy importante durante la primera infancia o durante los primeros años de la vida, la relación que los niños establecen con sus cuidadores primarios, en este caso serían los papás o las personas como muy allegadas. Entonces, cuando hay un vínculo, se establecen relaciones afectivas y se establece una salud emocional, por decirlo, afectiva, ¿sí? Entonces, cuando se establece este vínculo, pueden relacionarse. Mande. La voy a interrumpir un momento. Sí, ¿Se claro. me puede poner en presentación, por favor? Sí, bueno, se supone que ya está. Para que lo podamos visualizar completo. Ok, espérame. Es que acá está, se me ahí al ladito. Por ahí donde andaba, al ladito. A ver. Ah, no me salí. Ah, está. A ver. En la parte inferior, hacia el lado derecho. Aquí, no. Acá, ay. No, al ladito. Un poco hacia la derecha. Ahí. A ver. No, aquí está, ¿no? A ver. Pero me parece que aquí es. Ajá. Ahí. Bueno, se supone que ya está cargando. Ah, ya, perfecto. Sí, ¿no? Ya. Pues bueno, cuando les decía, pues este autor hizo investigaciones acerca de la forma de establecer con el vínculo y pues bueno,
descubrieron que había niños que pasaban por situaciones que eran como muy traumáticas, que por ejemplo no tenían un vínculo afectivo con sus papás, porque muchos de ellos, por ejemplo, tenían papás que tenían problemas de adicción, o por ejemplo había ausencia de alguno de los papás, o habían situaciones como muy dramáticas, y lo que observaban es que ellos podían, pese a esas circunstancias, podían, conforme iban creciendo, su estado emocional o la forma de relacionarse con otras personas era adecuada o era sana, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se empezó a hablar acerca de lo que es la parte de la resiliencia, que es básicamente esta parte, ¿no? Que es la forma en la que uno puede establecer una solución de los problemas de manera positiva. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a seguir hablando. Ahora bien, como definición les decía, es la capacidad para superar una situación difícil y darle una experiencia y construir a partir de esta una nueva aprendizaje. Básicamente, mucho se confunde actualmente con una cuestión como de positivismo, ¿sí? No es que sea, por ejemplo, muy positivo al extremo, es a lo que quiero llegar, ¿sí? Ahorita hay que tomar en cuenta que todas las personas pueden pasar por dificultades y pueden pasar por situaciones traumáticas, pero sin evadir que es el extremo del positivismo falso como una corriente que se tiene, ¿no? Entonces, no significa que las personas no tengan problemas o situaciones, sin embargo, es la forma en cómo se va a sobrellevar la situación, ¿no? Entonces, de esto realmente se habla de la resiliencia, que a partir de lo que uno vive, de la experiencia, uno va a obtener un aprendizaje. Yo quiero que en este momento ustedes visualicen, por ejemplo, que avientan una piedra, ¿sí? Al agua. Entonces, ustedes si observan o si lo han hecho en algún momento, pueden darse cuenta que hay como ondas. Entonces, la resiliencia básicamente es simbólicamente que cuando pasa el tiempo, lo que pasa es que el agua llega a su normalidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, pese a la situación o la situación problemática o el conflicto, pues se llega y se obtiene como un aprendizaje, que es la parte bonita de la resiliencia, es obtener un aprendizaje a partir de algo que no fue a lo mejor grato, pero que también cuando nosotros pasamos por una situación similar en un futuro, nosotros a partir de lo que vivimos podemos hacer o podemos resolver de una manera como más adecuada y de una manera que no nos impacte tanto como una primera vez. Pero bueno, ¿cuáles son las cualidades de una persona resiliente? Sí, lo principal es el autoconocimiento. ¿Por qué se habla del autoconocimiento? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a saber acerca de cómo somos, de nuestras habilidades, de nuestras debilidades, qué nos cuesta trabajo, ¿sí? Porque a partir de eso nosotros podemos encontrar estrategias y herramientas para resolver problemas. Siempre es importante saber en qué somos a lo mejor no tan buenos para poder decir, bueno, si me cuesta trabajo tal cosa, pues puedo buscar la manera de solucionarlo, ¿no? Para que cuando surja una situación de conflicto, a lo mejor esto sea una herramienta para poder solucionar alguna situación. El autoconocimiento nos lleva a una autoestima, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aceptamos la forma en cómo somos, tanto lo bueno, tanto lo no tan bueno, o lo que nos cuesta trabajo, o en las cosas que somos muy hábiles, podemos fortalecer una autoestima y podemos tener como un conocimiento completo, ¿sí? En cuanto a la autonomía, también tiene que ver muchísimo esta parte. ¿Por qué? Porque pues nosotros muchas veces cuando pasan alguna situación, no sé si les ha pasado,
que, por ejemplo, pasa algo que a lo mejor no lo teníamos previsto y pues muchas veces es como echar la culpa o como decir, bueno, es que ya pasó, ¿no? Sin embargo, la autonomía tiene que ver con la forma en que pues de alguna u otra manera todos tenemos como una responsabilidad en los acontecimientos y en los sucesos. Entonces, a partir de eso es el aprendizaje que nosotros obtenemos, porque nosotros podemos tener una conciencia de lo que podemos hacer y anticipar, ¿sí? Cuando pasa alguna situación que a lo mejor genere como conflicto. El afrontamiento a la adversidad tiene que ver muchísimo con la capacidad de la manera en cómo ustedes como papás o como mamás y como personas, cómo enfrentan la situación, ¿sí? Si es desde la ira, si es desde la frustración, si es desde el enojo, si es de qué manera lo están enfrentando, porque eso de alguna u otra manera cambia la percepción para la forma en cómo se van a resolver las situaciones, ¿sí? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta, porque hay personitas, en el caso de ustedes, hay niños pequeñitos que aprenden mucho de la forma en que ustedes están resolviendo o cómo enfrentan las situaciones. Entonces, por eso es importante tener una conciencia de la forma en que se resuelven las situaciones. Y pues bueno, la conciencia del presente y del optimismo es una parte que me encanta mucho porque tiene que ver con el aquí y el ahora. Nosotros estamos todos, la mayoría de todos, estamos como corriendo y pues por ejemplo los niños pequeños en las actividades, las mamás que trabajan con cuestiones de trabajo, aparte son mamás o papás que tienen cuestiones de trabajo también. O sea, corremos tanto que muchas veces no nos permitimos darnos la oportunidad de tener una conciencia de lo que está pasando en el momento, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una conciencia plena de lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos una mayor apertura para darnos cuenta de lo que sucede y poder resolver de una manera mucho más tranquila, ¿sí? Me pareciera que ahorita esta cuestión de la pandemia, de alguna u otra manera, a todos nos cambió, nos revolucionó y nos da como que la oportunidad de poder decir, bueno, de parar un poco y tener un poco más de conciencia de lo que está sucediendo en este momento. Me pareciera que es una muy buena oportunidad como para replantearse pues la forma en cómo se solucionan y cómo se hacen las cosas. Bueno, la flexibilidad y la perseverancia tiene que ver mucho con una persona con resiliencia o resiliente. ¿Por qué? Porque nosotros, y se habla precisamente de que para poder solucionar un problema cuando estamos en una situación complicada, muchas veces tenemos como una idea o una meta o una forma de solucionar las cosas y cuando esto de alguna u otra manera no sucede como uno lo plantea o lo piensa, ¿qué sucede? Que nos frustramos, nos enojamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene como esa apertura, cuando uno es flexible de alguna u otra manera, puede tener la facilidad de buscar otras opciones, ¿sí? Y eso también puede ser desde la creatividad, ¿sí? Entonces, entre más creativos, entre más opciones tengamos para la resolución de problemas, digamos que se amplía un poco más el panorama y podemos tener como nuevas oportunidades de aprendizaje y también nuevas soluciones para las situaciones que emergen. Y pues bueno, la sociabilidad también tiene que ver con una persona resiliente porque sin duda nosotros, a pesar de que a lo mejor tenemos nuestro círculo pues inmediato en casa, por ejemplo, pero entre más apertura, entre más conocimiento o entre más estemos involucrados con otras personas, de alguna u otra manera podemos tener la oportunidad de aprender de lo que las otras personas
viven o las experiencias. ¿Sí? Si se habla de una cuestión como de apego, una parte importante del apego que mencioné en un principio, tiene que ver con la forma en cómo nos vinculamos, ¿no? Y una persona recipiente tiene esa capacidad para vincularse con otras personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vinculamos o cuando estamos con otras personas, podemos saber a partir de sus experiencias y podemos encontrar nuevas soluciones a las situaciones. Es muchas de las personas o la mayoría de las personas, cuando pasamos por algo que es conflictivo o algún problema, el panorama siempre cambia cuando nosotros lo compartimos con alguien, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que a lo mejor tienen algún problema y pues están como que muy inmersos en esa situación y no saben cómo solucionarlo, pero la situación cambia cuando uno se da la oportunidad de platicarlo a lo mejor con alguien, con quien uno tenga como una confianza. Entonces, el panorama cambia totalmente. La forma y la solución a lo mejor a la situación llega de una manera, pero ¿por qué? Porque nosotros nos permitimos el poder expresar, pero también el poder compartir con alguien más, que eso tiene que ver con la sociabilidad. Y pues bueno, la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, que no sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero todas de alguna u otra manera están relacionadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de afrontar ante la adversidad, de ser flexibles, tener una conciencia del aquí y del ahora, pues también se habla un poco de la tolerancia a la frustración, ¿sí? Mucho tiene que ver con el ser flexible, de poder decir, bueno, si no sucede las cosas como yo lo planeé, como me hubiera gustado, o a lo mejor sucedió algo que pues no estaba previsto, parte de la tolerancia es esta, ¿no? El poder decir, bueno, darme mi pausa, darme mi momento para poder solucionar y porque también tiene que ver mucho con la resolución del conflicto. Cuando uno actúa desde a lo mejor el enojo, desde la frustración, muchas veces las cosas no salen como uno lo planea y pues uno tiene que replantearse, ¿no? A lo mejor cambiar de metas, cambiar de estrategia, ¿no? Es parte también de la creatividad, el poder ser tolerante y también aceptar que hay cosas que uno no las puede controlar, ¿sí? Que también tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Sí hay situaciones, eh, sí, situaciones que a lo mejor son causa de nuestras mismas acciones, pero también hay otra parte que no podemos controlar, ¿sí? Entonces, de eso se habla el ser flexible, de ser tolerante, de tener una conciencia de poder vincularnos de cierta manera que podamos ampliar un poco más nuestro como panorama. Y algo que quiero mencionar mucho es también que una de las cualidades también que entra dentro de todas es el respetar nuestro propio ritmo, ¿sí? Que también tiene que ver muchísimo con el aquí y el ahora, ¿sí? Si nosotros estamos como muy acelerados y correteando y queremos todo muy rápido, pues obviamente no hay como esa apertura como para poder decir, bueno, la manera en cómo se encuentra o la manera de solucionar una situación. ¿Sí? Si nosotros nos permitimos nuestro tiempo, a nuestro ritmo, nos damos la oportunidad de poder buscar como muchas opciones. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esas son como una de las cualidades de las personas resilientes. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, pero bueno, eh, algo que me gustó y que se los quisiera compartir a ustedes como papás, como mamás, es esta frase que me gustó muchísimo. Muchos padres queremos que nuestros hijos sean resilientes emocionalmente, que sean capaces de superar los altibajos de la vida, pero nuestra capacidad para fomentar la resiliencia
depende en gran medida propia de nuestra propia resiliencia emocional. ¿Eso qué quiere decir? Esta frase me gustó muchísimo porque explica mucho que esta parte de que los niños desde muy pequeña edad, conforme van creciendo, van aprendiendo patrones de comportamiento, ¿sí? Por eso es importante como el establecer un apego que de alguna u otra manera les dé como la seguridad, ¿sí? Sí es muy importante tener la conciencia que ustedes como papás, hay niños, están los niños que dependen de ustedes, no nada más en cuanto a la cuestión como a lo mejor económica, monetaria, ¿no? Sino también es la parte emocional, ¿sí? La parte de cómo viven la vida, la parte de cómo enfrentan las cosas. Entonces, me gustó mucho esta parte porque en gran medida los niños dependen de uno como adulto, ¿no? Dependen de cómo nos involucramos, de cómo nos relacionamos, de cómo enfrentamos las situaciones y hasta de la parte de, pues, emocional, porque ellos aprenden, son pequeños espejitos, por decirlo así, son el reflejo de muchos de nosotros, entonces ellos aprenden mucho de lo que observan a su alrededor, ¿sí? Y en este caso, pues es con los cuidadores primarios, en casa, en la escuela, con los amigos, ¿no? Entonces ellos van aprendiendo mucho de la forma en cómo viven, de cómo perciben a partir de lo que perciben de los propios papás, ¿sí? Entonces, esta frase me gustó porque me pareciera que es como muy, muy bonita para hacer como la conciencia de esta parte de que, pues, de que ustedes son igual de importantes que ellos, no porque sean niños pequeños, no significa que ellos no van a aprender de lo que observan, sino por el contrario, realmente es tener la conciencia de lo que ¿qué quieren ustedes que ellos aprendan de ustedes y de las personas con las que se relacionan? Y pues bueno, los tips para desarrollar la resiliencia, pues bueno, básicamente es como respirar profundo, ¿sí? Respirar profundo porque nos permite de alguna u otra manera como cuando pasa alguna situación que a lo mejor nos causa un conflicto, cuando hay una situación problemática, por ejemplo, eh, muchas veces no sabemos o reaccionamos de ciertas maneras, pero muchas veces esta reacción no nada más tiene que ver con lo que está pasando en el momento, sino también puede ser secundario a lo mejor a una situación que pasa, ya sea en el trabajo, problemas con la pareja, problemas con los amigos, en N cantidad de problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante como respirar, como darse el tiempo para decir, ¿por qué estoy reaccionando de cierta manera? ¿Por qué estoy actuando? ¿Cómo estoy actuando? Si estoy actuando desde el enojo, desde la ira, desde la frustración, que tiene que ver mucho con el siguiente, que es permitirse que las emociones se presenten. Y eso tiene que ver con la identificación, ¿sí? Cuando nosotros identificamos cómo nos sentimos, no nada más es saber, me siento triste o me siento enojada, me siento enojado o me siento molesto o me siento preocupado, angustiado. Es saber lo que siento, también es saber por qué lo siento y saber de qué manera puedo esa emoción llevarla, digamos, a cabo, ¿sí? O sea, de qué manera puedo manejar esa situación. No se trata de controlar, porque muchas veces cuando se habla de control, se interpreta como el querer negar esa emoción, sino por el contrario, es darle la oportunidad a que esa manera, a que esa emoción, perdón, se pueda expresar, que pueda salir de una manera que no afecte a otras personas, ¿sí? Que no a lo mejor, sí, que no afecte a otras personas. Y también hay que tomar en cuenta
y reconocer que las emociones, aunque sean, no sé, la tristeza, el enojo, la ira, no son malas porque son parte de nosotros, ¿sí? Son parte de nosotros, así como también cuando nosotros estamos felices, cuando estamos emocionados, cuando estamos contentos, ¿no? Entonces, hay que permitirse reconocer esas emociones para saber cómo manejarlas, cómo transformarlas en una u otra manera. Y pues bueno, que tiene que ver mucho con la parte de identificar la forma de responder ante las situaciones, ¿sí? Una vez que nos identificamos cómo nos sentimos, podemos saber cómo poder responder, ¿sí? Como les decía en un principio, si nosotros estamos pasando por una situación y a lo mejor reaccionamos de cierta manera, nos podemos dar cuenta del por qué reaccionamos de esa manera y cuando pasa una situación a lo mejor podemos anticipar y podemos ponernos como un frenito de mano, por decirlo así, y poder decir, bueno, pasó esto, entonces si eso no me funcionó, a lo mejor voy a buscar otra manera de solucionar la situación. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cómo responder, ¿sí? De qué manera, en qué manera estoy respondiendo, cómo me estoy situando ante la situación. Y pues bueno, establecer límites de forma respetuosa tiene que ver con el poder respetar, uno, lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos identificando de nosotros mismos, y también para poder establecer límites cuando hay una situación que a lo mejor genera conflicto, ¿sí? Entonces, es válido decir, no puedo, es válido decir, necesito ayuda. No sé si les ha pasado que muchas veces, por ejemplo, pasan por alguna situación que a lo mejor les genera un problema y pues tienen en la cabeza buscando como una solución y no encuentran como la solución a esa situación. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que se frustran, se enojan o no sé. Entonces, sin embargo, ¿qué sucede? Que no hay una solución. Entonces, si nosotros nos damos y nos permitimos poder establecer como un límite de decir, bueno, necesito el apoyo de, ¿sí? Necesito que alguien me ayude a buscar una solución, entonces, pues bueno, estamos estableciendo un límite de una manera como respetuosa. ¿Por qué? Porque estamos aceptando las cosas que a lo mejor no todo lo podemos controlar, no todo lo podemos manejar. Entonces, es válido poder decir, bueno, me cuesta trabajo, pero puedo solucionar y puedo buscar otras alternativas para que posteriormente, cuando se presente una situación similar, pues bueno, ya tenga como una estrategia como nueva para solucionar. Y pues bueno, tomar distancia en caso de ser necesario, ¿qué significa? También el permitirnos darnos un tiempo. No significa que uno no deje de buscar una solución o deje de el problema así. Significa darse un breve tiempo para poder buscar como una estrategia, una solución a un problema, o poner como darnos un poco el espacio de poder buscar algo que nos haga sentir bien de alguna manera para poder retomar o poder resolver lo que nosotros estamos como pasando, ¿sí? Entonces, sí es importante, como les mencionaba anteriormente, es importante tener como el respeto a nosotros mismos y el respeto a decir, bueno, ir a mi propio ritmo, ¿sí? Porque pues realmente es parte de uno que vamos aprendiendo. El aprendizaje no, pues, no se acaba, así como los niños pequeños que van aprendiendo día con día, nosotros como adultos también aprendemos. Entonces, sí es importante irse como respetando el propio espacio. Y pues bueno, esta parte es importante igual. ¿Cómo puedo favorecer en la resiliencia en mis hijos?
Aquí me gustaría que ustedes pudieran como reflexionar estas dos preguntas que les hago. ¿Cómo me adapto a los cambios? ¿Cómo le enseño o le muestro a mi hijo a adaptarse a los cambios y manejar los cambios? ¿Sí? Estas preguntas me gustaron mucho porque tiene que ver mucho con la forma, como les mencionaba anteriormente. Los niños aprenden mucho en función de lo que observan de los papás, ¿sí? De las personas con quienes están a su alrededor. Eh, Realmente hay que tener como que la conciencia de qué es lo que les estoy enseñando a ellos, qué es lo que quiero que ellos de alguna u otra manera obtengan de mí, ¿sí? Porque de alguna u otra manera, conforme ellos van creciendo, van a ir obteniendo sus propios recursos de lo que van aprendiendo, ¿sí? Si a lo mejor la solución o la resolución de los conflictos es desde el enojo, desde la ira, desde la frustración, pues bueno, cuando pase una situación nueva o algo imprevisto de alguna u otra manera, pues ¿qué sucede? Que pues mi hijo va a aprender desde esa manera, ¿sí? Entonces va a ser como su normalidad, por decirlo así, que cuando pase alguna situación, pues es la forma en cómo puedo ir resolviendo, ¿sí? También tiene que ver mucho con los cambios. A muchas personas nos cuesta, o a la mayoría de las personas nos cuesta, como tener la apertura a los cambios, ¿sí? Entonces, conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo como más estructurados, pero también es importante tener una estructura. Sin embargo, también hay que ser flexibles sin caer en el extremo de ser demasiado permisivos, ¿sí? Porque digamos que los extremos de alguna u otra manera eh, pues nos pueden generar conflictos. ¿Por qué? Porque si somos permisivos y sucede una situación que a lo mejor no me lo permite, me genera frustración. Por el contrario, si somos demasiados exigentes, si somos demasiado, no sé, podemos generar como enojo, frustración. Entonces, sí es importante saber de qué manera nos adaptamos a los cambios, ¿sí? De qué manera me estoy adaptando a las situaciones. Siempre es importante darse como ustedes como papás o nosotros como adultos, permitirnos darnos el tiempo e ir a nuestro ritmo, ¿sí? Sobre todo para que ellos puedan ir aprendiendo a que todo va de poco en poco, ¿sí? Va conforme uno. No todos somos como iguales, no todos podemos solucionar las cosas de la misma manera, ¿sí? Entonces, esa es la parte también muy importante, que como somos distintos todos, podemos solucionar y visualizar y percibir las cosas de una manera totalmente distinta. Que esa es la parte de adaptarse a los cambios, que también tiene que ver con la forma en que no nada más mi forma de pensar o de hacer las cosas es la única, sino que también hay otras personas y es la apertura, es tener como la flexibilidad de poder decir, pues bueno, hay otras personas que me pueden ayudar y me pueden apoyar cuando alguna situación lo amerita. Y pues bueno, la parte de la resiliencia, como les decía, es una forma de aceptar, procesar y gestionar emociones agradables y no agradables, ¿sí? Es construir un nuevo aprendizaje a partir de lo que se está pasando, de lo que se está viviendo y reconociendo que no siempre las cosas van a ser agradables o no agradables, ¿no? Sí es importante, es como el darse cuenta que hay un aprendizaje, ¿sí? Que siempre va a haber un aprendizaje y es la parte importante del ser resiliente, que cuando nosotros pasamos por una situación nueva, pasamos por una situación que a lo mejor es similar a lo que ya vivimos, podemos tener un nuevo aprendizaje, ¿sí? Entonces, es importante esta parte de poder experimentar y construir nuevas pautas de aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos y construimos nuevas pautas de aprendizaje,
sucede que, pues en el caso de los niños, por ejemplo, hay cambios hasta en la forma en cuanto a la parte neurológica. ¿Por qué? Porque entre más experiencias tenga uno, el cerebro, lo que sucede es que se van haciendo mayores conexiones nerviosas. Entonces, pues eso nos da apertura a poder experimentar y a aprender situaciones nuevas. Entonces, la resiliencia es una habilidad que se fomenta en actos cotidianos y desde pequeños podemos enseñarles a los que son, a lo que es capaz. No porque sean niños pequeños, se les debe como de subestimar de alguna u otra manera que a lo mejor ellos no pueden aprender o no pueden hacer cosas porque son pequeños. Cuando por el contrario, desde muy pequeños ellos pueden tener la habilidad, pueden tener la capacidad para poder aprender cosas nuevas, ¿sí? Entonces, desde las cosas más básicas, ¿sí? Acordes a su edad, acorde pues a la situación que están viviendo, ¿sí? Es muy importante enseñarles y darles las herramientas, porque esto tiene que ver muchísimo con las herramientas que uno como papá o uno como persona que trabaja con niños o uno que convive con niños, darles las herramientas para que ellos puedan solucionar problemas. Sucede mucho, por ejemplo, con cosas hasta básicas, porque se habla desde cosas cotidianas, porque a lo mejor no es lo mismo un problema de uno como adulto o de uno como mamá o de papá que de un niño, pero al fin y al cabo son problemas o son situaciones de ellos. No porque a lo mejor no son los mismos problemas que ellos tienen, no dejan de ser importantes. Hay que recordar que ellos son pequeños y su nivel de, digamos, de aprendizaje va a ir aumentando conforme va creciendo, pero no por eso deja de ser importante, ¿sí? No sé si les ha pasado que muchas veces, por ejemplo, en actividades cotidianas, no sé, desde abrir, se me ocurre, abrir una botella o a lo mejor solucionar algún problema porque si la pelota se le fue a algún lugar o perdieron algún objeto, cosas como muy básicas. Muchas veces damos por hecho que a lo mejor no son tan importantes y sucede que queremos resolver y queremos darles, minimizar lo que ellos están experimentando. Entonces no les damos como que la apertura para que ellos puedan aprender a cómo solucionar, ¿sí? Pongo el ejemplo del refresco o de la botella de agua porque me ha tocado observar que muchos niños a lo mejor les cuesta trabajo abrir una botella de agua o, por ejemplo, buscar algún objeto perdido. Entonces, cuando no lo pueden encontrar, cuando no pueden abrir algo, por ejemplo, una botella de agua, ¿qué sucede? Que se frustran, ¿no? Entonces, lo quieren dejar de hacer o ya no tienen interés, ¿no? Entonces, esas situaciones que a lo mejor parecieran que son mínimas y que no son tan importantes, a ellos les da la oportunidad de poder aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque si nosotros les permitimos que ellos puedan resolver cuando pasen situaciones que a lo mejor son un poco más complicadas, pues ellos van a poder tener la tolerancia de poder decir, bueno, sí puedo hacer esto, entonces puedo hacer esto otro. Por eso es importante darles las herramientas a ellos y enseñarles y darles la oportunidad de que ellos demuestren de que son capaces de hacer las cosas por sí solos. Que sí cuentan con el apoyo de mamá y de papá y de las personas con quienes están, pero de alguna u otra manera ellos pueden lograr lo que se proponen, que esta es la parte de la resiliencia también, que nosotros conforme vamos creciendo vamos teniendo metas, vamos teniendo objetivos, ¿sí? Que cuando nosotros logramos esto o logramos lo que sea, somos capaces de lograr aún mucho más cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante darles la oportunidad y mostrarles de que ellos pueden ser capaces de lo que ellos quieren, ¿sí? Pero también de que a lo mejor las cosas no salen a la primera o a la segunda, pero puede suceder que las cosas se vayan dando, ¿sí? Esta es la parte de ser resiliente,
sí, que a lo mejor no en el primer intento o en el segundo, pero las cosas pueden, pues, pueden irse solucionando. Y pues bueno, la forma, o de qué manera pueden ustedes apoyar, por ejemplo, a los niños en cuanto a la resiliencia. Lo primero es fomentar una relación de apego seguro. ¿Por qué? Como les mencionaba anteriormente, si uno les da la seguridad a los niños, por ejemplo, de que ellos son seguros, de que ellos pueden lograr lo que ellos se proponen, pero también de que uno como papá o como mamá o como persona que está con ellas, con ellos, uno les da la seguridad de que independientemente de lo que ellos hagan, ellos pueden contar con nuestro apoyo, ¿sí? Es muy importante que ellos tengan la seguridad de que, aunque a lo mejor fracasen o les cueste trabajo o no sean buenos para algo o les cueste trabajo hacer alguna actividad, independientemente de eso, ellos van a contar con nuestro apoyo, ¿sí? Que ellos tengan la seguridad de que sin importar lo que pase, ellos van a contar con nuestro apoyo y que nosotros los podemos guiar y les podemos dar herramientas. Porque sí es importante mencionar que muchos de los niños aprenden, por ejemplo, a decir, bueno, si hago bien esto, entonces sí me van a querer. Y no se trata de esto, sino más bien de que ellos aprenden que independientemente de lo que ellos hagan, bueno o no tan bueno, adecuado o no tan adecuado, pues uno como papá o como mamá o como persona que está con ellos, los va a querer y los va a aceptar, sean como sean. Y pues bueno, desarrollar habilidades sociales también tiene que ver mucho con el poder desarrollar a niños con resiliencia. ¿Por qué? Porque entre más haya vínculo con otras personas, tenemos más como la capacidad de poder distinguir y diferenciar que hay otras personas que a lo mejor no piensan igual que yo, que a lo mejor les cuesta trabajo otras cosas, que a lo mejor son muy buenos en esto y a lo mejor yo no. Sin embargo, eso les permite poder ampliar un poco el panorama y poder resolver cuando haya alguna situación que lo amerite, ¿sí? Por eso es muy importante desarrollar habilidades sociales y también porque de alguna u otra manera les da como una necesidad de pertenencia, de que hay otras personas que cuando yo lo necesite van a poder contar con, yo voy a poder y estas personas también van a poder contar conmigo. También es importante fomentar la autonomía y la autoestima, porque como mencioné hace rato con el ejemplo, cuando uno les permite que ellos puedan hacer las cosas por sí solos, cuando uno les da la oportunidad a que ellos resuelvan las situaciones o los problemas de su edad propia, ellos aprenden a que ellos pueden ser capaces de hacer lo que ellos se proponen, ¿sí? Si uno les da todo, les resuelve todo, o les da todo de manera inmediata, pues cuando esto no sucede, pues pasa que se frustran, se irritan, ¿no? Entonces, cuando se frustran o se irritan, muchas veces no se sienten capaces de que pueden hacer algo o que no son buenos para algo, ¿sí? Entonces, por eso es importante fomentar la autonomía porque eso también les permite a que ellos tengan una autoestima adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera ellos aprenden que pueden hacer las cosas y que pueden resolver, ¿sí? Que tienen sus herramientas y que tienen los recursos para poder resolver alguna situación. También es importante enseñar a los niños acerca del autocuidado. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, cuando ellos son responsables de sí mismos, cuando cuidan de sí mismos, pueden reconocer el respeto hacia las otras personas. Pero también es importante que ustedes como papás tengan como la conciencia que el autocuidado no nada más es decir, no te vayas a caer,
no esto, ¿no? Sino que también ustedes como papás les enseñen a ellos a través del ejemplo, ¿no? Desde hago ciertas cosas porque sé que eso me van a mantener sano, evito los peligros, evito ciertas situaciones, porque no hay que olvidar que ellos aprenden a través de lo que uno como adulto hace, ¿sí? Entonces, por eso es importante el autocuidado. Si ellos perciben que uno como adulto no se respeta o no se cuida, pues ellos de alguna u otra manera pues también lo hacen, ¿sí? Entonces el autocuidado también tiene que ver con el me cuido, pero también cuido a las otras personas que están conmigo, ¿sí? O a lo mejor no necesariamente que sean las personas más cercanas a mí, pero es el respeto a las demás personas. También es importante, otro punto es el desarrollar habilidades y la resolución de problemas, porque esto tiene que ver con las herramientas, ¿no? Con establecer herramientas para que ellos puedan resolver problemas, ¿sí? Entonces, sí es importante poderles darles las herramientas de que ellos puedan resolver problemas cotidianos, ¿sí? Bajar la sobreestimulación y disminuir el ritmo. Esto tiene que ver mucho con lo que mencioné en un principio, de que muchas veces estamos tan acelerados y tenemos tantas cosas que hacer y queremos abarcar tantas cosas, pero no nos permitimos el darnos el espacio y poder poder solucionar las cosas, ¿sí? Entonces, como les decía, este es un momento para la situación de la pandemia. Es una oportunidad que a lo mejor si lo vemos desde un punto de vista resiliente, por decirlo así, es la oportunidad para nosotros para poder aprender a bajar un poquito nuestro ritmo y nuestro nivel de, por ejemplo, de hacer las cosas. Se cree mucho o se tiene la creencia de que entre más cosas hagamos, entre más que rápido lo hagamos o solucionemos, es mejor. Y no necesariamente tiene que ver con eso, por el contrario, no porque uno haga las cosas rápidas o no porque uno las haga de manera acelerada, significa que ya está bien, ¿no? Sino por el contrario, todo tiene que ser a nuestro propio ritmo. Entre más estimulado y sobreestimulado esté un niño, digamos, menos capacidad tiene para poder resolver los problemas. ¿Por qué? Porque pues mucho de la resiliencia tiene que ver con la capacidad de focalizarse en lo que nosotros, en el problema, y eso tiene que ver mucho con la atención. Si nosotros estamos muy cargados, muy sobreestimulados, pues no podemos estar como en sincronía con lo que tenemos que hacer. No sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, si hay tanto ruido a su exterior o no sé, pasan tantos estímulos o están distraídos o tienen tantas cosas, por ejemplo, que hacer, que cuando están, no tienen esa oportunidad a lo mejor para poder, no sé, para solucionar o para hacer tantas cosas, porque se distraen con facilidad. Lo mismo sucede con los niños. Entre más sobreestimulado esté un niño, es menos la capacidad para resolver un problema. Por eso es importante darles como el tiempo para. Y pues bueno, evitar la sobreprotección, que también tiene que ver mucho con esta parte de darles la oportunidad a que ellos sean autónomos, que sean autosuficientes. Y como les mencionaba, es importante darles los recursos para poder enfrentar situaciones difíciles, ¿sí? Entre más oportunidades les demos a ellos de poder resolver, de poder resolver situaciones, entre más estrategias de manera creativa también, ellos podrán tener mayor capacidad para resolver problemas. Y eso tiene que ver mucho con las estrategias y con los recursos que nosotros les proporcionemos. Y pues por último, es enseñarles que aceptar que hay cambios y que los cambios son parte de la vida.
que no porque sean cambios a lo que nosotros hubiéramos querido, no son malos, más bien se tiene la creencia que cuando hay cambios a lo mejor no son tan buenos o son malos, ¿no? Pero por el contrario, cuando hay cambios, nosotros tenemos una oportunidad para poder decir, de esto puedo aprender, puedo hacer algo, puedo obtener algo, ¿sí? Es una experiencia y un aprendizaje nuevo. Es como ir cambiando la forma de ver las cosas, de asimilarlas, porque eso nos da una apertura para poder vivir situaciones nuevas. Y pues bueno, ay, creo que les dejo ya para finalizar porque me pareciera que ya se nos está acabando el tiempo. Les dejo como estas 3 frases que me gustaría que en algún momento ustedes se las comparto porque me gustó mucho, que las tenga como muy presente. ¿Por qué? Porque pues de alguna u otra manera para que tengan la conciencia que ustedes como papás son la influencia más importante que tienen los niños. Sí es importante que como adultos nosotros podamos darnos la oportunidad de poder darles las estrategias para que cuando ellos vayan creciendo, conforme crezcan, puedan tener mayores habilidades para vivir una vida feliz, vivir una vida plena, ¿sí? Entonces, estas frases tienen que ver con que, pues bueno, que la forma en la que ustedes viven o experimentan o resuelven las cosas, va a ser la manera en que ellos van a poder hacer las cosas cuando pasen por situaciones similares o cuando pasen situaciones de conflicto a su edad, ¿sí? Y pues bueno, se las leo. Yo soy la primera y más importante influencia de mi hijo. La segunda frase que me gustó, yo tengo todos los recursos para hacerlo más fuerte y más capaz. Y yo puedo lograr que mi influencia positiva en él o en ella pueda servirle para el resto de su vida, que realmente es la función de todos los papás o la de la mayoría de los papás, es darles las herramientas para que ellos, conforme vayan creciendo, vayan siendo felices, pero que también sean personas autónomas, porque en algún momento ellos van a tener situaciones que a lo mejor nosotros experimentamos y vivimos, pero la ventaja es que nosotros podemos darles las herramientas para que ellos puedan hacerlos y que también ellos aprendan a obtener más recursos. Pero bueno, y ya para terminar con esto, porque me pareciera que ya se nos está acabando el tiempo, esta frase me gustó igual. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa. Y eso tiene que ver mucho con las metas que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos un porqué, más bien, sí, un porqué de la vida, un porqué de muchas cosas, podemos ir encontrando muchos para qué, podemos encontrar muchas formas de poder vivir en función de lo que nosotros tenemos como meta o como meta, ¿sí? Nosotros podemos vivir de acuerdo a lo que nosotros nos proponemos, por decirlo así. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran decir. Y pues bueno, realmente este tema me gusta porque pues es algo que a lo mejor lo podemos aplicar en esta situación de la pandemia. A lo mejor me salgo, pero también tiene un poco que ver. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor si nosotros vemos esta situación que estamos pasando de una manera catastrófica o dramática, o desde el enojo, o desde la ira, o desde la frustración, nosotros pues vamos a experimentar y vamos a vivirlo de esa manera. Pero si nosotros encontramos que hay un aprendizaje de esta situación, podemos encontrar que pues nuevas formas de poder vivir esta situación.
¿sí? Porque no nada más puede ser esto, pueden surgir muchas situaciones nuevas que a lo mejor no podemos controlar. Entonces, esto es parte de la resiliencia, que nosotros podemos vivir situaciones nuevas o experimentar cosas nuevas, pero tiene que ver mucho con la percepción y con la forma en cómo vivimos las cosas. Pero, pues bueno, no sé si hay algo más que me quieran preguntar o decir. Psicóloga, Emilia. Muchas gracias, psicóloga Yurani. ¿Algún comentario, algo que quieran compartir, papás? ¿Alguna duda que tengan al respecto de lo que nos planteó la psicóloga? Adelante. ¿Algún comentario? Había un pequeño Spider-Man por ahí, me parece, que estaba de visita ahí. Nos comparten un tema muy interesante. Gracias. Sí. Bueno, para mí estuvo muy interesante este tema porque es muy importante porque en estos tiempos, más que nada, porque Sí. los niños luego se tienden a frustrar de que no pueden salir, que quieren ir, preguntan, ¿cuándo vamos a ir? No sé, por ejemplo, al cine. No, Ok. pues espérate un momento, es que, ¿pero por qué? Porque todavía está el coronavirus. Y luego les cuesta un poco entender esta cuestión, ¿no? Pero me queda muy claro que es más que nada también el ejemplo que nosotros les demos a cómo reaccionamos ante esta situación. Me quedó muy claro el tema, muchas gracias, muy interesante. No, al contrario. Sí, y pues bueno, acaba de mencionar algo muy importante. Mucho tiene que ver la forma en cómo como los papás, como mamás, pues vemos la situación. A lo mejor, bueno, en esta situación que quieren ir al cine, pues bueno, a lo mejor no pueden ir al cine, pero pues sí adecuar, por ejemplo, en algún momento como si fuera un cine en casa, ¿no? Es como buscar alguna estrategia, alguna solución que ellos de alguna u otra manera, pues, irse adaptando a la situación y a los recursos, ¿no? Entonces, es como el compartir cosas nuevas. No vamos al cine, pero podemos hacer como un cine en casa, ¿no? Entonces, eso está muy bonito. Sí, es irse adecuando a la situación. Sí. Por aquí unos comentarios. Gracias, psicóloga Yurani, por compartir sus conocimientos. Siempre es importante ir de la mano con nuestros hijos para fortalecer el vínculo y enfrentar las adversidades. Gracias por compartir este tema tan interesante. Sí, no, sí, de hecho se me hace un tema como muy, muy interesante. Realmente, pues dadas las circunstancias, me hubiera encantado conocerlas a ustedes, en vivo, a eso me refiero, pero pues sí es un tema muy importante porque nosotros los podemos aplicar a lo que estamos viviendo en este momento, y no nada más en este momento, sino en situaciones que a lo mejor puedan suceder en algún otro momento. A lo mejor en este caso particular sí debe de ser un poco como muy notorio por la situación de la pandemia, pero la resiliencia se puede aplicar en la vida diaria, como lo mencioné. Así es. Pues muchas gracias, psicóloga, por su aportación, por compartirnos unos minutos de su tiempo. Gracias por ese tema tan interesante. Los niños tienen la capacidad de adaptación y depende de nosotros, padres, saberlos guiar. Gracias por las herramientas. Lo comparte mamá de Francisco. Gracias, no, al contrario, gracias. Miss Bianca, adelante. Muchas gracias, Miss Emilia. Pues bueno, le agradecemos a la psicóloga Yuriani por este excelente tema y que va de la mano con todo ese tema de resiliencia que hemos estado viendo esta semana y que cada uno de nuestros temas se van enlazando, que nos comentaba la psicoterapeuta Jimena el lunes con respecto a respirar. Lo mismo nos decía la doctora Isabel el día de ayer, que no olvidemos la importancia
de estar tan conectados con nosotros mismos para poder entonces proyectar con nuestros pequeños, ya seamos padres de familia o seamos docentes y estemos con nuestros niños en el día a día. El día martes que nos mencionaron esta parte del sentido de vida, ¿no? La importancia que también es poder adentrarnos en reflexionar acerca de lo que estamos viviendo y actualmente, bueno, la importancia que es nosotros, que somos un factor muy importante para desarrollar esta resiliencia en nuestros niños, ¿no? La resiliencia no es como que salga por generación espontánea, sino que es realmente un apoyo, sí, de toda esta crianza respetuosa, de esta disciplina positiva que nosotros podemos ir fomentando con nuestros niños, tanto en el hogar y en el aula. Y pues bueno, padres de familia, el día de mañana vamos a dar cierre a nuestro ciclo de conferencias. Tenemos el tema del modelo educativo híbrido y la educación del siglo XXI, que es un tema también muy importante, ya que, bueno, actualmente nos encontramos viviendo a través de, bueno, de nuestras pantallas en el día a día y cómo nos hemos adaptado también. Digo, es un tema también muy resiliente en el tema educativo y cómo nosotros en el día a día seguimos fomentando el aprendizaje con nuestros niños y también el apoyo de ustedes en el día a día con nuestros pequeños, el estar al pie de cañón en las pantallas, revisando sus actividades en Classroom y bueno, todas estas nuevas tendencias a nivel educativo que se vienen. Entonces va a estar también un tema muy interesante el día de mañana y los invitamos siempre con su entusiasta participación y saben que el Colegio Queen Elizabeth se encuentra muy comprometido en la formación integral de nuestros pequeños. Pues bueno, un gran aplauso a la psicóloga Yuriani y bueno, veo que hay unos comentarios antes de despedirnos, nos comentan, muchas gracias por tan importante información, es un interesante tema y de aplicación en la vida diaria. Pues bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios, para nosotros es muy positivo siempre de leerlos y bueno, también nos manda felicitaciones por ahí un papi. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Les deseamos una excelente tarde a cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana a la misma hora y en el mismo enlace de Zoom. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bye.